¿Dónde estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi onda, el muchacho que fui, que responda? Nació en Montevideo en 1924 y aunque se ha tomado la vida muy en serio, un solo gesto suyo basta para la risa. Ricardo Espalter, o Toto Paniagua, o Pinchinati, como tantos lo conocieron, es actor. Ha hecho teatro y cine, pero su prestigio de gran comediante se lo dieron los años de humor en la pantalla chica, en Montevideo y Buenos Aires, Telecataplum, Jaujarana, Upumorpo, Hiperhumor, Comicolor o de Calegrón. Yo pienso que fui un niño cómico y no me di cuenta. Fui niño, perdí a mi padre muy joven, tenía 9 años, luego mi madre. Empecé a trabajar muy chico, cumplía 13 años, entré en la UTE. Iba de pantalón corto y fui a hablar con el presidente de la UTE en ese momento y me dijo, bueno, compañero, se tiene que poner pantalón largo porque usted ahora es un funcionario más de UTE. Y fui a comprarme un pantalón, porque no daba para el traje, a Pablo y Blanco, y entré a trabajar como mensajero. Y estuve 27 años trabajando en la UTE, que nunca tuve nada que ver con el empleo público, pero fui un buen funcionario. Me retiré cuando estaba mejor, en el año 65, había sido nombrado inspector, tenía ciertas ventajas como la de poder entrar y salir a la hora que yo quería, me ponían un coche a disposición para hacer las inspecciones, estaba en la sesión teléfonos. Y cuando estaba mejor me tuve que ir porque en ese entonces yo ya empezaba a viajar a Buenos Aires y había solicitado una licencia de 6 meses sin goce de sueldo que me había sido concedida, pero después tuve que pedir otros 6 meses más, entonces dije, no, prefiero renunciar. Y bueno, renuncié. Es decir, renuncié cuando ya podía apoyar los pies en Argentina, ¿no? Porque no era cuestión de decir, dejo esto por algo que no es seguro. Aunque en la vida del artista nunca no hay seguridad de nada. Y siempre me gustó el teatro. Yo tenía un grupo de muchachos amigos que parábamos en el Parque Rodó, en un lugar que se llamaba El Retiro, que era un edificio que hay frente a donde está la ruleta, que es el edificio donde hay no sé qué ahora hay, que era muy lindo, se iba a tomar el té de tarde y todo. Bueno, nosotros parábamos ahí, y uno de los muchachos, compañeros, tenía inquietudes artísticas, y era muy amigo de los argentinos, de Sofía Bozán, y conseguía los libretos de la revista argentina, entonces los corregía y nos juntamos. Entonces él me vino a buscar a mí y me dice, mira, quiero que vos trabajes, pero yo nunca había pisado un escenario. ¿Por qué voy a trabajar yo? Dice, porque vos no te das cuenta, pero tenés una cara muy graciosa. Dice. Vos hacer reír sin darte cuenta. Y entonces me integré, era un grupo que se juntó con chicas de familias. Hacíamos los ensayos y eran de repente 10 madres sentadas tejiendo, cuidando a las nenas. Y 3 o 4 muchachos. Ensayábamos 9 meses y luego debutábamos, alquilábamos un cine, que fue, por ejemplo, el cine Biarritz, acá frente a Casablanca, y una noche hacíamos el espectáculo. Es decir, 9 meses trabajando, era un parto, 9 meses trabajando para hacer un espectáculo. Y después volvimos a hacer al otro año otro espectáculo también así, y luego a este muchacho se le ocurre, ¿por qué no formamos una compañía de revista y nos vamos para el interior? Digo, bueno, pero ahí empezó el problema que las chicas, las madres no las dejaban, entonces hubo que conseguir otro tipo de chicas, con más libertad, que tuvieran menos dependencia de su familia, y esta las consiguió. Pero yo tenía el problema de que cómo hacía con la UTE para faltar, porque vos fíjate que hice un mes de gira al interior, ¿cómo hacía yo para que me dieran licencia por un mes? Y uno de ellos me dice, mira, mi hermano es médico, yo le voy a decir, a ver, ¿qué puedes decir vos?
para que te den un mes. Entonces habló con el hermano y después viene y me dice que vayas al médico y que le digas que tenés surmenage. ¿Y qué es eso? Cuando el médico te diga qué es, qué síntomas tenés, vos decirle que estás desmemoriado, que estás cansado, que esos son unos síntomas. Bueno, fui a la oficina mía, pedí un pase para el médico y me voy al médico de la UTE. Me hace pasar, después que habían pasado otros antes que yo, y entonces ni me miraba, estaba con los lentes levantados y estaba escribiendo y me decía, sí señor, ¿qué es lo que tiene usted? Surmenage. Cuando le dije surmenage, el tipo se bajó los lentes, me miró y me dijo, surmenage. Dice, créame, dice, yo hace 18 años que soy médico acá en esta institución, es la primera vez que veo un empleado público con surmenage. Y entonces en el aire, sí le digo, sí, señor, estoy de acuerdo, pero mire que yo no trabajo solamente acá. Yo trabajo en radio también, es cierto, trabajaba en Radio Imparcial. Y yo cumplo a veces turnos que van desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y salgo a las 7 de la mañana y entro 7:15 a trabajar acá a 2 cuadras en la UTE. Y salgo a las 12:30 de ahí, voy a casa, descanso un rato y después vuelvo a la radio otra vez de nuevo. Entonces, bueno, un mes me dio. Y entonces me tuve que ir para Paysandú y como ellos ya se habían adelantado, me habían sacado un pasaje de avión. Y cuando voy al aeropuerto estaba toda la plana mayor de la UTE, mi gerente y todos, ahí no sabían dónde meterme, porque hay que tener mala suerte, ¿no? Porque inauguraban una central en Paysandú. Y cuando, bueno, dejé que subieran todos al avión y yo subí, me senté atrás de todo. Llevaba un sombrero, me lo enterré hasta acá. Pero no solamente eso, sino que además cuando fuimos a hacer la función, estaban todos en la segunda fila. Yo me da por mirar, yo no soy amigo de mirar el público, no me gusta mirar el público. Pero todos miraban y yo fui, miré, y cuando vi que estaban todos ahí, le dije a este amigo, yo no salgo. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no salgo, le digo, no. ¿Vos qué querés que me echen? No, yo estoy con parte médica, yo no salgo. Pero es que tenés que salir, eso es la mitad del espectáculo, ¿no? Tenés que salir. Y bueno, salí. Un éxito bárbaro tuvimos, vamos a comer al club, y cuando vamos a comer al club, en el mismo club están comiendo todos ellos, una despedida soltero, todos, hombres, ahí los ingenieros, todos. Yo estaba desesperado, yo, ¿qué hago? Y de repente una de las chicas, que estaba sentada frente a mí, comiendo en la mesa con nosotros, me dice, mira, te llama un señor atrás tuyo. Ah. Y me doy vuelta y era el gerente, que me hizo así. Entonces me levanté, caminé, que yo no sé, ni Jesús en la cruz sufrió lo que sufrí yo de aquí a la mesa donde estaba él. Dice, pero es Palter, dije, yo no sabía que usted tenía esos dotes artísticos. Sí. Y de golpe me dice, y qué bien acompañado que está. Y ahí la agarré en el aire. Digo, sí, como lo... Pero se salió a presentar. Fui a la mesa y le dije, fulana, mengana, vengan conmigo, que me cuesta la vida esto, venga, ya llevé. Ya las dejé ahí sentadas. Muy delicada la chica, me dijeron, ¿qué vas a tomar? Dice, una milanesa con papa frita. Dijeron que tenían un hambre atrasada esas chiquilinas. Porque pasábamos, para cobrar pasábamos la de caer y para comer no digo nada. A veces nos escapábamos por la ventana y comprábamos pan con grasa, porque era el único almuerzo. Bueno, pero después dejamos, sí dejé, porque yo quería hacer teatro, pero teatro independiente quería hacer. Entonces, por medio de una chica amiga, me vincularon a La Máscara y entré a trabajar en La Máscara. Y la primera obra que hice fue Cándida, de Bernard Shaw. Hacía un viejo con una nariz toda de aquilón, hecha postiza, así que se me caía 2 por 3, que cuando escribieron en la crítica, bueno, a mí me destrozaron así, me mataron, me dijeron, ¿qué hacías yo allá arriba? ¿Qué tenía que ver con eso? Claro, un papel serio, un tipo como de 70 años. Pero tengo que admitir que fue la única crítica mala que tuve, porque después empecé a encauzar la cosa y siempre tuve buenas críticas. Y de ahí comencé, comienzos en La Máscara, después hice espectáculos de pantomima. Hice 2 excelentes espectáculos de pantomima con la dirección de José Strud, de Bruno Musiteri, porque empecé con Bruno Musiteri a aprender mima, porque él me dijo, ¿por qué no me dedicaba a la pantomima? Que yo tenía muchos valores. Y empecé a practicar, a ensayar, y hicimos un hermoso espectáculo, y después se unió Pepe Struch, hicimos un segundo espectáculo también excelente, y después ya nunca más se volvieron a hacer acá muchos espectáculos de pantomima. No había seguidores. Pero yo ya había pedido pase de La Máscara
me vino a buscar Pepe Struch para ir a trabajar al Club de Teatro. El Club de Teatro me invitó para trabajar en Santa Juana de Bernard Shaw y hacía 2 papeles, hacía el arzobispo y hacía un papel más chico. Y que con esa obra, y además después de esa hicimos El auto de la compadecida también, con unos elencos excelentes, con Otermin, Dutch Fair, Jenny Trailes. Y hicimos las 2 obras que fueron las obras con las que fuimos después a Buenos Aires, cuando se hizo el Festival de Teatro Independiente. Fuimos al Lola Membrives y hicimos en Santa Juana, en el Lola Membrives. Y El auto de la compadecida lo hicimos en un grupo de teatro que en aquel entonces se llamaba Fray Mocho, y después dejó de existir. Y bueno, después del Club de Teatro, lo último que yo hice en Club de Teatro, porque ya en el año 62 yo había entrado en Telecataplum, entonces ya me era difícil coordinar los ensayos o las actuaciones de teatro con la televisión. Y me vino la propuesta de hacer Buenos Aires, y entonces tuve que dejar de hacer teatro. Yo lo último que hice en teatro fue Raíces, la obra de Wesker. Y nunca más volví a hacer teatro, me dediqué completamente a la televisión y a viajar a Buenos Aires. Sus primeros trabajos en la pantalla chica son en Canal 10. En 1962 aparece en Canal 12 Telecataplum, un programa humorístico sin precedentes en el Río de la Plata, con un elenco por años inseparable. Inclusive cuando a mí me llevan a Telecataplum, me llevan con la orden de no hablar, porque Jorge Sieme había visto en El auto de la compadecida, hacía un personaje precioso, era un sacristán, y el cura era Rubo, entonces era una pica que había entre el sacristán y entonces uno de los Scheck, Jorge Scheck, me vio y le dijo a Jorge Escardó, que era coordinador nuestro después y amigo, me interesa ese tipo, dice que venga ese tipo. Yo fui, arreglé con ellos y me dijeron, bueno, pero usted no necesita hablar, usted va a estar atrás de un mostrador y va a hacer cócteles, van a hablar los otros, y usted haga cara nomás. Esos son los ensayos antes de que saliera Telecataplum al aire. Los personajes, los que iban a hablar eran D'Angelo, un muchacho Alberto Monteagudo, que era dibujante, que eran para matarlos cuando actuaron ellos. Y entonces me dieron el papel a mí. Y ahí empecé a hablar. Me parece como que se hubieran dado cuenta de que yo podía hablar, que podía cantar, que podía bailar, porque después todo me lo daban a mí. Por suerte, ¿no? Porque fue la época más linda que lo pasé. Y tengo un recuerdo así de haber hecho, por ejemplo, para mí como Telecataplum no va a haber nunca. Es una cosa inexplicable, una cosa uno quiere explicar qué era Telecataplum y no se puede explicar. Pero había para todos los gustos. Hoy hacíamos de repente Rigoletto. Rigoletto se hacía y la parte musical estaba grabada por la orquesta del Sodre. Y cantábamos con la misma tesitura que cantaban los profesionales. Y así como hacíamos Rigoletto, me decían, no, pero teníamos un sello como de intelectuales, porque hacíamos el Avaro de Molière de repente. Pero por otro lado teníamos el Rápido Cisterna. El Rápido Cisterna era un club de barrio que jugaban al fútbol y perdían 12-0, 15-1, siempre, nunca ganaban. Y lo lindo que tenía ese sketch eran las reuniones de directiva, donde Soto era el secretario, con una gorra de vasco y un saco de fumar, un libro grande así, un lápiz, abría el acta, y ahí empezaban los disparates. Y cuando estábamos en la mitad del sketch, él decía, perdón, señor presidente, ¿qué fecha es hoy? Es decir, no había hecho nada, no había escrito nada, ¿no? Y después Vidal, que era el presidente del club, hablaba y era quien decía el disparate más grande. Eso era bien de pueblo. Así que no sé por qué nos catalogaban a nosotros de intelectuales, nos ponían el sello de intelectuales. Lo que sé es que era un programa diferente a todos, y un programa que los argentinos nunca pudieron hacer. Nunca pudieron llegar a hacer un programa como Telecataplum. Porque tenía una cosa, sí, un milagro, éramos todos de extracción diferente, porque D'Angelo era un tipo que se especializaba en hacer imitaciones, yo hacía pantomima,
Soto, era un tipo como que no se encontraba en ningún lado, el personaje era la encarnación de un conde arruinado, y Redondo, un tipo que tenía una facilidad de palabra impresionante, y Almada, que se caracterizaba por hacer los personajes más increíbles, Jenny Trailes, Gabriela Acher, es decir, éramos todos diferentes, es decir, lo que hacía uno no lo hacía el otro, por eso era un equipo excelente, Berugo mismo. Era un equipo que no sé, muy difícil de conseguir, se reunió por casualidades, no sé de qué. Y hacíamos cosas, yo reconozco, cosas que estaban adelantadas 30 años a la televisión. Y que recién ahora se podrían hacer, pero que tampoco se podrían hacer ahora porque ahora se trabaja con el tiempo. Ahora le dan el estudio y tiene 5 horas para grabar y si no terminó, afuera. En cambio nosotros antes entrábamos en el estudio a las 7 de la mañana y grabábamos hasta las 4 de la mañana. Pero se iba con todo el programa completo, se hacía todo el programa. En 1963, Jorge y Daniel Scheck llevan Telecataplún a Buenos Aires. Y caímos en Canal 13, me acuerdo que uno de los utileros dijo, mirá lo que nos dejaron los Reyes. Porque eran como 14 o 15, ¿no? Cuando llevábamos orquesta nuestra, que era la orquesta de Frade. Y grabamos el primer programa. Y la promoción del primer programa era, salía Kennedy, hablando a una cantidad de gente, eran como 2.000 personas, y lo hacía D'Angelo, en ese inglés tan particular que habla D'Angelo, y recomendaba a todos ellos que vieran Telecataplún el lunes que iba a salir a tal hora. Y tras eso salía Nikita Khrushchev, el ruso, hablando en ruso, y recomendaba ver Telecataplún. Entonces los argentinos estaban muertos. Cuando vieron eso, quedaron muertos. No podían creer lo que estaban viendo. Sin embargo, mirá, nunca tuvimos un gran rating. Es decir, el programa nuestro era visto en Barrio Norte y en Belgrano R. Pero como decía un señor, el doctor Simoncini, un tipo que sabía de televisión, entonces, en ese entonces era dueño de Canal 11. Nosotros tuvimos 2 años en el 13 y después pasamos para Canal 11. Y él decía, pero escúchame, qué raro que ese programa no tenga el rating, tendría que estar por allá arriba, pero no, sin embargo tiene un rating bajo. Bueno, dice, vamos a no confundirnos. Decía. Lo que pasa es que el rating que tiene Telecataplún es un rating que vende coches, mientras que el rating que tiene fulano vende hierba. Entonces a mí me interesa eso. Porque claro, el público nuestro era de acá para arriba, el poder adquisitivo era mayor, ¿no? Pero en Buenos Aires hicimos grandes cosas y sobre todo conseguimos una cosa muy linda, ¿no? El respeto de la colonia de actores argentinos. El respeto que hay hacia Telecataplún. Si cualquiera de ustedes llega a ir a Buenos Aires y habla con una persona de 30 años para arriba y que le diga qué es Telecataplún, van a ver cuál es la reacción. Dice, no, para ustedes. Son palabras mayores. Tal es así que hay una anécdota que no es muy conocida, que un día nosotros estábamos ensayando en el Hotel Richmond y caen 2 muchachos, que eran de un conjunto que se llamaba en ese momento I Musici, pero que iba a ser Lelutier, y que querían ver qué posibilidades tenían de hacer el número, de hacer ese número en el programa nuestro. Pero ¿y ustedes qué hacen? Le dijo Daniel Scheck. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, hacemos esto. Mire, vamos a hacer una cosa. El miércoles que viene, que nosotros venimos de Montevideo, ustedes vengan, hagan el número, y entonces vamos a ver si se puede hacer o no. Y efectivamente el miércoles aparecieron 5 de ellos, hicieron el número, que es un número de Lelutier. Y era lindo el número, se agradó, y bueno, Daniel le dijo, sí, me parece muy bueno, y cómo no se puede hacer. Pero hay un pequeño problema, dice que ustedes no pueden aparecer en la mitad de Telecataplún 5 o 6 caras que no nos conoce nadie. Van a decir, ¿y esto qué es? Así que les vamos a hacer una presentación. Y entonces Daniel Scheck escribe una presentación y de ahí nace Noches Cultas, que él hacía
Raimundo Soto, que es lo que después hace Mustock. Ese profesor que habla, ese es Raimundo Soto, un corto y perezoso. Y bueno, de ahí, es decir, yo después tuve ocasión de conocerlos, de tratarlos, a los Lelutier, de compartir con ellos momentos bastante largos. Cuando nosotros hacíamos una de las temporadas de Mar del Plata, nosotros íbamos a la casa de ellos tenían alquilado, hacíamos campeonatos de voleibol. De noche Almada cocinaba para todos ellos y para nosotros, y entonces hacíamos las reuniones que terminaban a las 4 o 5 de la mañana, y después que terminábamos de cenar hacíamos música. Yo hacía música, Berugo, Almada, ellos, y convivimos momentos muy lindos, ¿no? Uno de mis orgullos es que yo me encuentro con cualquiera de ellos y me dice, maestro, ¿cómo le va? El elenco anuncia su retiro de Telecataplum en 1968. Yo había renunciado a la UTE, todos nos quedamos sin trabajo. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo vivimos? Yo por primera vez me encontraba en mi vida con qué iba a hacer, con una mujer y con hijos. Entonces decidimos hacer una obra para llevar a Punta del Este. No caprichosamente ir a Punta del Este porque sí, porque Punta del Este era Punta del Este, sino porque en Punta del Este estaban todos los argentinos. Y había resonado mucho la ida nuestra de dejar Telecataplum y haber formado otro grupo. Y entonces hacemos un espectáculo muy bien pensado. En lo que ve en particular, yo siempre fui partidario de hacer las cosas raras, las cosas que no hace nadie. Por ejemplo, no había intervalo. Es decir, había intervalo, pero generalmente cuando hay intervalo se cierra la cortina, los actores se van al camarín a tomar un café y a fumar, y la gente se va al hall a tomar un café y a fumar. Entonces nosotros terminaba la primera parte y bajábamos hacia la platea junto con el público y fumábamos en el hall y tomábamos un café en el hall con la gente, y la gente conversaba con nosotros. Y cuando iba a empezar, Redondo golpeaba las manos, la gente empezaba a entrar y nosotros entrábamos con ellos. Subíamos al escenario, íbamos desapareciendo y quedaba el último Redondo, que se daba vuelta y continuaba con el espectáculo. Y estaba lleno de cosas raras. Por ejemplo, precisamente por eso teníamos llenos. Un poco la curiosidad de ver la gente, qué hacíamos después de haber dejado Telecataplum. Y por otro, el hecho de que se recomendaba el espectáculo, que yo siempre pensé que la propaganda más grande que hay es el de voz a voz. Es el de, mira, anda a verlo porque es buenísimo, en vez de que la placa que me sale en televisión o lo que me puede decir la radio. Salía Soto con un turbante y Madame Leila. Madame Leila era Jenny Trailes, que salía con un traje negro, un collarcito finito. Entonces él hacía que Madame Leila andaba por la platea y decía, me permite el documento, y decía, ¿qué número tiene este documento? Y Soto decía cualquier cosa. Pero la gente se reía, porque como teníamos patente de cómicos, además la solvencia con que Soto decía 1.012.300, no señor, no era el número, y la gente se moría de la risa. Entonces, al final él decía, bueno, ahora voy a hacer el número más importante de la noche. Traía un biombo, lo ponía en la mitad del escenario, tirando para atrás al lado de la cortina, decía Madame Leila se iba atrás del biombo, él hacía los pases y se veía evidentemente que la otra se disparaba por la cortina porque la cortina se movía para todos lados. Y la gente, muerta la risa, ¿ves? Y se iba la otra. Y la agarraba, sacaba el biombo y decía, voilà. La gente, porque había un clima muy lindo. La gente aplaudía. Entonces él ponía el biombo otra vez de nuevo y ahora decía, y hacía otra vez. Sacaba el biombo y nada, no aparecía. Y no aparecía, y él se iba olímpicamente, sin dar explicaciones, sin nada. Y se iba. Empezaba el otro sketch. En la mitad del otro sketch, Soto, ¿qué había hecho? Se había traído un policía que estaba en la puerta, era un muchacho joven, que venía con una libretita y un lápiz, y Soto atravesaba el escenario. Nosotros estábamos actuando nosotros, nos quedábamos así mirándolo
porque esas son las cosas que hacía Soto. Y dice, mire, se llama Madame Leila, dice, es bajita así, dice, lleva un collarcito chiquito acá, dice. Y bueno, la gente a esta altura se moría, la gente se moría, y nosotros más muertos todavía, porque teníamos que empezar otra vez de nuevo todo. Pero no quedaba la cosa ahí. Cuando terminaba el espectáculo, se venía abajo, por suerte se venía abajo el teatro, estábamos en el Míguez, la gente se levantaba y se iba, y tenían los coches puestos en la arena, en los costados, en la calle, en la vereda, en todo andaban los coches por ahí. Entonces vos imaginate, el tipo que se subía al coche, hacía pasar a la señora, subía a él así, y de repente se le aparecía Soto con smoking y el turbante que le decía, perdóneme señor, usted no vio, y se llama Madame Leila, dice, es bajita así, dice, como una... Se morían. Tenía esas cosas el espectáculo. Entonces esa gente recomendaba. Por ejemplo, hay una anécdota muy linda. Para empezar el espectáculo salía redondo. Y decía, señoras, señores, aplaudía, señores, señores, antes que nada, quiero pedir un aplauso para la señora Tita Merelo, y hacía así, y se prendían las luces, y toda la gente, todo el teatro dado vuelta así, decía, que mandó un telegrama diciendo que no podía venir, pero que moralmente iba a estar con nosotros para el día del estreno. Bueno, así jorobaba todas las noches, con con fulano, con mengano, con Pipo Mancera, siempre estaba nombrando a algún conocido. Y una noche dice, señoras, señores, antes de comenzar el espectáculo, tengo que pedir a ustedes un gran aplauso para un hombre de las letras, bla, 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 Pablo Neruda. Y hace así, y se prenden las luces, y se levanta Pablo Neruda. Y nos quedamos muertos cuando lo vimos, con una gorra de Vasco azul puesta en el bolsillo acá. Se paró y saludaba y se vino abajo el teatro, se vino abajo. Y después él fue, y Redondo no sabía nada. Dijo Pablo Neruda como podría haber dicho, yo qué sé, cualquier actor, Robert Redford. Y cuando terminó el espectáculo nos fue a saludar. Y ahí es que yo, un programa que tengo por ahí, le dije, mire, yo no acostumbro a hacer este tipo de cosas, pero no me vino un autógrafo. Y le di el programa del teatro, y entonces él hizo así, y entonces yo me puse así de espalda, y entonces me puso en la espalda de Espalter una admiración de Pablo Neruda, que lo tengo guardado ahí, que ya mi hijo me lo pidió. Ya. Eso es mío. Y después fuimos a comer un asado con él. Parecía mentira, yo además como soy un admirador de Neruda, ¿no? Que era hizo un cuadrito, y ese cuadrito cada vez que venían los muchachos, a esconderlo. Pasaban, lo borrábamos, venían, lo sacábamos, se iba, lo poníamos. No, porque en aquel entonces el veterinario y ese cuadrito me podía costar de 6 meses adentro, ¿para qué vamos a mentir? Pero y así comenzó Jaujarana. Jaujarana no empezó en televisión. Y al mes de estar haciendo Jaujarana en el Teatro Míguez, caen 2 de Canal 11, ejecutivos de Canal 11, y nos ofrece hacer Jaujarana en el 11. Y entonces comenzamos con Jaujarana en televisión en Canal 11 y estuvimos como 4 años. Porque después de ahí nos vinieron a buscar ATC, que ATC se había inaugurado en el 78. En el 80 estábamos nosotros, en el 80, 81 estábamos en ATC, con el nombre de Comicolor. Lo dirigía Carmelo Santiago, buen director, muy buen tipo, de mucha iniciativa además, y que nos forzaba a trabajar. Y hicimos grandes números también, excelentes números hicimos. Pero nosotros nos encontramos siempre en el aeropuerto con Romay, Alejandro Romay, que es todo un personaje, Alejandro, el zar de la televisión era. Hay más de 4 que le deben a él el nombre, un nombre de visión. Bueno, Berugo sin ir más rata, sin ir más lejos, le debe a él, porque lo sacó del grupo nuestro y lo puso como animador. Alejandro Romay, que ya lo conocíamos de antes, siempre quería tenernos a nosotros, siempre quiso tenernos a nosotros. Cuando nos encontrábamos en el aeropuerto con él, o él venía a Canal 10 o algo, y decía, ustedes, un día van a tener que estar conmigo. Y siempre era el dicho ese, ¿no? Hasta que un día,
le dan el canal a él, se lo devuelven el canal a Romay y Romay nos contrata a nosotros. Eso se cumplió mi sueño. Los tengo trabajando conmigo, porque era gran admirador nuestro. Y ahí hacemos hiperhumor. Oiga, me vendió un loro que no habla. ¿Qué quiere que le venda a mi mujer? Estamos presentando De Calegrón. De Calegrón nace de una idea de D'Angelo y Frade que le proponen a Canal 10. Y Canal 10, al saber, esta es la verdad, esto me lo dijeron después, al saber que estaban Almada y yo en la propuesta, aceptó. Y ahí comienza De Calegrón, de esto va a ser 22 años, donde se llegaron a hacer muchas cosas, cosas lindas, donde había una camada de actores que ya no existen, irreemplazables. El caso de Soto, el caso de Redondo, el caso de Almada. Son gente totalmente... Dante Ortiz. Son irreemplazables. ¿Cómo no iba a ser un programa de primera? Si tenían lo mejor. Teníamos lo mejor. ¿Qué opina usted del homosexualismo? ¿Qué criterio tiene? ¿Qué concepto? Yo creo que cada uno hace de su cuerpo un pito. Y ya escribió tanta queja que tiene un dedo reumático y le tiembla la muñeca por el martillo neumático. ¡Venga la música! Pinchinati, que es una vieja idea, no es nueva, es decir, ya en Telecatapum estaba el doctor Pufendorf, en Jaujarana estaba Tiberio Quevedo, y aquí sale el licenciado Pinchinati, que fue un nombre que se le ocurrió a Almada. Y bueno, empezamos a hacerlo a Pinchinati dentro del canal, no funcionaba mucho. Y entonces vino D'Angelo, que tiene mucha visión para esas cosas, y dijo, no, Pinchinati tiene que salir a la calle. Porque acá adentro no vamos a conseguir el contacto que se necesita, hay que salir a la calle. Y entonces le hablamos a la familia del frente del canal para que nos prestara el balcón. Y salimos, la primera vez que salió a la intemperie, salió en el balcón de enfrente, donde pasaban algunas personas. Y después fuimos a los barrios, para abajo Isla de Flores y todo eso, a las 3 de la tarde. Pero había poca gente porque, claro, ¿qué sucedía? Todo el mundo está trabajando a esa hora. Entonces vuelve de nuevo a la carga D'Angelo y dice, no, tenemos que ir a una plaza. Una plaza que haya gente, que pase gente. Entonces ahí sí. Entonces, ¿dónde vamos? A la de los bomberos. Y ahí empieza, parado arriba de un murito del jardín, empieza a hablar Pinchinati. Y empieza a juntarse gente, y a juntarse gente. Y cada vez Pinchinati arrastra más gente, y arrastra más gente. Pinchinati decía los disparates más grandes que se podían escuchar. Hasta que un día me dio un poco de vergüenza, porque yo veía gente que pasaba, gente seria, que se paraba y miraba asombrado. Y me daba vergüenza. Entonces por ahí largaba una cosa en serio. Entonces Pinchinati empezó a ser escuchado. Y Pinchinati la gente se divertía. Y Pinchinati se metía en cada lío a veces que no sé cómo salía, porque decía cada disparate y cosas serias que... Y se crea el fenómeno Pinchinati de decir, bueno, escuchame, ¿por qué no llevamos a Pinchinati como el último discurso al Palacio de Peñarol? Vos sos loco, el Palacio de Peñarol, pero... Y eso fue el domingo. El sábado vamos con el director. Yo cuando entré al Palacio de Peñarol me quedé impresionado. Me digo, estás loco, esto es mucho para Pinchinati. Digo, y si viene poca gente, me dice, hombre, vos sos del tipo de televisión. Me dice, si viene poca gente, ponemos la cámara así, nos la movemos de ahí, dejamos a esa gente ahí. Pinchinati, él es nuestro líder, es el ídolo de la nación. Y confieso que cuando salí a hacer Pinchinati y miré lo que era eso, las piernas me hacían así. No se podía creer. Humanizaremos el valor de los impuestos. Así, por ejemplo, al pagar la patente de su perro, usted automáticamente tendrá derecho a tener 2 gatos sin recargo alguno. Cuando haya paro en el transporte,
Pondremos todos los autos oficiales al servicio de la población. Y el auto del presidente hará el recorrido de la línea 125 para que vean que el Pinchinati es un hijo de pueblo. Pinchinati es un hijo de pueblo, Pinchinati trepa, yo lo votaré. Era impresionante, impresionante. Aquello era emocionante. Era emocionante. El milagro de Pinchinati, ¿no? Y tal es así que van 8 sociólogos a mi casa a mantener una conversación conmigo. Y después de conversar con 3 horas, a los pocos días, ellos sacaron la conclusión de que el fenómeno Pinchinati se daba, primero, por el gran descreimiento que había de la gente hacia los políticos. La gente no confiaba en los políticos. Pero de repente aparece un hombre que tiene su trayectoria de años en televisión, que tiene una imagen buena, que promete cosas que son graciosas, que la gente pasa agradablemente. Entonces, ese es el líder. Eso es lo que quieren. Pero después se acerca el momento de las elecciones, entonces de común acuerdo con las autoridades de arriba, del canal, decidimos que a Pinchinati hay que matarlo, hay que hacerlo desaparecer. Pinchinati es solo un personaje creado para divertir y divertirnos juntos. Por eso, y hasta después de la elección, vamos a hacer que Pinchinati vuelva a ser Espalter y que cada personaje deje paso al actor o a la actriz que lo encarna, para que el próximo domingo cada uno ejerza con seriedad responsable el derecho y el deber de elegir a sus gobernantes. Se trabajaba muy bien, porque al fin y al cabo eran todos compañeros de 20 años, 25 años. Ya nos mirábamos y decíamos todo. Yo me quedaba sin letra y Armada me sacaba, pero sí, Armada sabía ya cuando yo me quedaba sin letra. Nos queríamos. Por eso cuando empezaron a morir uno a uno empezamos a sentir, ¿no? Aunque a mí me pasó una cosa curiosa, porque cuando fallece Almada, para mí es como si no hubiera muerto. Pues yo voy al canal como si Almada siguiera viviendo. Si compartimos 30 años juntos, 30 años de soledad de apartamento, confiándonos todos nuestros problemas, todo lo que nosotros soñamos para nuestros hijos, porque son noches y noches y años compartiéndolo. Aunque él siempre decía que le gustaba hablar conmigo porque yo era un buen escucha. Y bueno, hemos hablado tanto de tantas cosas lindas, por eso cuando se casa su hijo, el mayor, apuran el casamiento porque ella estaba bastante avanzado en su enfermedad. Y se casa el hijo. Estamos en la iglesia y terminan de casarlo y vamos saliendo. Y yo fui, lo abrazo, le paso la mano por el hombro y le digo, bueno, ahora esperar el nieto, ¿eh? Y me miró y me dijo, no, si yo ya no lo voy a ver, me dijo. Arriba la mano, va, levanta la mano. Levanta la mano, dale, dale. Dale rápido, ¿eh? Dale rápido, te digo. Dale. Chumbo. Vos sos el chumbo. Antoñito. Antonio. ¿Cómo ¿Qué haces, Antonio? ¿Cómo andás? Antonio, los años que no nos vemos. De acá estás igual, ya. Sí, bueno, ¿qué querés? Antonio. Acordate, vos eras una tachuela antes. Cuando me llevabas a la escuela, vos. Sí, pero mirá. Qué bandido que eras vos. Y lo lío que hacíamos en la escuela. ¿Te acordás?
Cuando desde aquella vez me subí en la higuera en el patio recreo Sí. y le estampé liguerazo acá. ¡Pah! Vale, que nos diste risa ni pintura. ¿Qué va? Levanta la mano. ¿Vos sabés qué? Pero a veces estudiaba. Toto, y soy Toto, y Toto. Y yo, por ejemplo, iba por la calle en Buenos Aires y de las obras de arriba decía Toto, y que de Toto. Como acá ahora soy Pinchinati. Pierdo mi apellido, digo, pensar que mi padre se mató pensándome en un nombre y ahora me dicen Toto. Y soy Toto. Y gente bien me ha dicho, así, ¿cómo le va a Toto? Porque no saben el nombre. En Buenos Aires, una cosa increíble, un tipo hecho y derecho que me diga cómo le va a Toto, pero serio el tipo, no da para enojarse, porque puedo pensar que me está tomando el pelo. No, porque no sabe el nombre. Y me dicen, lo mismo que me dicen Spalter, no he conseguido que me digan Spalter ni equivocado. Y son 30 millones, me di por vencido. Antes decía Spalter, ya después me di por vencido. Pero lo que en realidad así me dio como personaje identificable fue el Toto Paniagua. Casi todo lo que tengo se lo debo a la Argentina. A mí me han tratado como un argentino más, de lo cual estoy enormemente agradecido. Siempre les he respondido bien. Y bueno, haber conseguido, por ejemplo, en Martín Fierro, siendo uruguayo, no era nada fácil, ¿no? Yo le puedo decir a cualquiera que esto que tengo ahora, de mi apartamentito que tengo, no me lo regaló nadie. Porque hay que vivir solo en Buenos Aires, teniendo una familia acá. Terminar el teatro y venirse a la 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, hacerse un caldito, comer, acostarse a las 2:30 de la mañana y pensar, ¿pero por qué? Si yo tengo mi esposa, a quien adoro, a quien quiero, tengo mis 3 hijos y tengo que estar acá, solo. Y la soledad es algo tremendo. La soledad fue el enemigo de mi vida. Es a lo único que le tengo miedo, es a la soledad. De la muerte, ya he vivido suficiente. La soledad es muy fea. Y yo estaba solo. Con el voto verde pasé la de Caín. Me llamaban para atender a mi hija y le decían, vos sos la hija, te vamos a pegar un balazo en la espalda. La más chica era esa. Porque en un país tan democrático no pueden permitir que uno vote de una manera u otro vote de otra. Pero ya pasé muy fea. Sin embargo, yo me la jugué y no hubo ningún político, excepto uno, Lescano, que me llamara y me dijera, pero Spalter, todo bien, no hay problema, no me llamó ninguno. Y a mí me amenazaban un día sí, un día no de muerte acá. El único fue Lescano que me llamó y me dijo, Spalter, me dijeron que a usted lo amenazaron, o sea, si fuera a mí solo, quiere que haga algo, yo lo puedo plantear en cámara, ¿y qué va a hacer? No va a conseguir nada. Me ponía el bigote y ya era. Entonces empiezo a salir, salgo por salones del Parque Hotel y había gente que estaba jugando a la ruleta, otros que habían salido por ahí y decían, mira, Pinchinati, ay, está Pinchinati, y los tipos se paraban, porque ya me querían pedir autógrafo. Cuando vengo caminando serio, había 2 policías en la puerta del salón de exposición y cuando me ven los 2 así, me saludan y yo hice así y seguí. Que después cuando salí, los 2 policías estaban mirando, esperándome como diciendo, y a vos te saludamos. Y yo me di vuelta y le digo, mire que el problema de los sueldos suyos se va a solucionar de un momento a otro. Y seguí de largo y me fui. Pero hay gente que se lo tomaba en serio. Yo por lo menos cuando trabajo siempre trabajo con mucho respeto hacia el público. Y yo a veces, por ejemplo, estoy haciendo el boliche y me río porque me causa gracia, verdaderamente, y no puedo contenerme. Yo no soy de reírme a cada rato, al contrario, soy medio duro para reírme. Pero hay momentos, como es improvisado la cosa, en que en realidad me río y me cuesta no reírme, y bajo la cabeza y todo, y me cuesta volver. Pero de Calderón se metió en la gente. Ya han dado tanto por ahí, ya a veces me dicen, pero pensar que... A veces me encuentro con Pinocho, y Pinocho siempre que se encuentra conmigo, Mareco, me dice, vi una película tuya, pasaron un hermano, pasaron una película tuya, las películas mías son para llorar. Y me metí el papelito ese. Me costó la vida, me llamaban las señoras amigas, ¿cómo hace ese papel usted? Pero se hizo la película, mal o bien, haya gustado o no haya gustado, por eso el graffiti ese que decía, yo entendí el dirigible, está bárbaro, porque yo tampoco lo entendí. Y cuando me vienen a pagar a mí, digo, no, pagar a los tipos que necesiten, yo tengo por lo menos la televisión que me defiende un poco, nada, dale para adelante.
Y bueno, con Suba tuve un lío porque me querían borrar de socio, porque dicen que yo no cobraba en la película. Allá ellos, si me quieren borrar, que me borren. Si quieren que siga siendo socio, sigo siendo socio. Estoy más allá del bien y del mal. Lo que me interesa es que se haga cine acá, y se empezó a hacer cine, y creo que se va a seguir haciendo cine. Cuesta mucho, pero se va a hacer. Yo lo he hecho todo por mi familia, por mi mujer, mi hermosa mujer, mi querida mujer, mi amiga, mi consejera, mis hijos. Entonces, fíjate vos que llegar a los 75 años y cuando estás de repente un domingo con toda la familia, con todos los nietos, 5 nietos varones tengo, a veces me dan ganas de tirarlos por la ventana, pero son divinos. Y ahora me viene una nieta. Pero cuando estamos comiendo el domingo de repente en la mesa grande, y yo es como si me fuera de la mesa y miro toda esa familia mía que empezó acá. Y pienso, si valió la pena todo lo que he hecho, y sí, valió la pena. ¿Dónde estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi honda, el muchacho que fui, que responda?